Y si te dijera que una de las historias más espectaculares de la Biblia, la del carro de fuego que se lleva a Elías, en realidad no es sobre el fuego, ni siquiera es sobre el carro. Estamos obsesionados con el efecto especial, con el momento de Hollywood, y nos estamos perdiendo por completo la señal más grande que Dios dejó ahí. La razón por la que Elías no murió, la razón por la que Dios lo tomó de una forma que nadie más ha experimentado, tiene una conexión directa y brutal con tu vida hoy. Con esa oración que sientes que no sale de tu habitación, con ese sueño que parece muerto, con esa temporada en la que sientes que Dios está en silencio total. Hoy vamos a abrir esta historia capa por capa, y para cuando terminemos, no verás tu caminar con Dios de la misma manera. Y al final, tendremos un momento de oración crucial, porque lo que descubramos hoy no puede quedarse solo como información. Así que quédate, esto es profundo. Mira, todos conocemos la imagen. Elías, el profeta poderoso, Eliseo, su discípulo que no se separa de su lado, un carro de fuego, caballos de fuego, un torbellino, y Elías asciende al cielo. Es una escena que impresiona, pero aquí está el problema. Cuando nos quedamos solo con la imagen, convertimos la fe en una cuestión de espectáculo. Empezamos a buscar carros de fuego en nuestro cielo, y cuando no los vemos, pensamos que Dios no está actuando. O peor, pensamos que la era de los milagros, de la intimidad profunda con Dios, se terminó con hombres como Elías, y entonces nuestra fe se vuelve pasiva, nostálgica, como mirando un cuadro muy bonito, pero muy viejo. Pero la Biblia no es un museo, es un manual. Cada detalle, cada símbolo, cada porqué en una historia como esta, está puesto ahí con una intención que atraviesa los siglos y te habla a ti, aquí, ahora. Hoy no vamos a solo contar la historia, vamos a entrar en ella. Vamos a caminar junto a Elías y a Eliseo en esos últimos kilómetros y vamos a descubrir el verdadero tesoro que Dios escondió en este momento. Un tesoro que explica no solo por qué Elías fue llevado, sino cómo se prepara un hombre o una mujer para un encuentro así con la gloria de Dios. Te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Estás preparado no para morir, sino para ser llevado? Porque el viaje de Elías al cielo empezó mucho antes del carro de fuego. Empezó en un lugar de total derrota. Para entender el clímax, tenemos que entender la crisis. Tenemos que retroceder. Elías no es un superhéroe imperturbable. Es quizá el profeta más humano que vemos. Llega de la nada, anuncia una sequía a un rey malvado, Acab, y luego Dios lo esconde. Lo alimenta con cuervos junto al arroyo Querit. Luego, cuando el arroyo se seca, Dios lo manda a Sarepta, a una viuda pobre. Y aquí, en la pobreza extrema, ocurre el milagro de la harina y el aceite que no se acaban. ¿Ves el patrón? Dios lo lleva a lugares de escasez total para demostrar que Él es la provisión total. Luego viene el momento cumbre del Monte Carmelo, el desafío a los profetas de Baal, el altar mojado, el fuego del cielo que lo consume todo, una victoria absoluta, espectacular. Elías ejecuta a los profetas falsos, y entonces viene la amenaza de Jezabel, una sola frase: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no he hecho con tu vida lo mismo que tú hiciste con la de ellos. Y esto es crucial. Después de la mayor victoria espiritual de su vida, una sola amenaza de la reina idólatra hace que Elías huya, se asuste tanto que quiere morir. Se mete en un desierto, se sienta debajo de un enebro y pide la muerte. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este es el problema central del corazón humano y es nuestro problema también. La montaña rusa emocional con Dios. De la intimidad del arroyo a la prueba de la viuda. Del fuego en el Carmelo al pánico en el desierto. Nos identificamos con las victorias, pero sobre todo nos identificamos con los fracasos. Con esa caída brutal después de un gran logro espiritual. Con esa sensación de ¿para qué sirvió todo? Ahora estoy peor que antes. Elías, el hombre que hizo descender fuego del cielo, está ahora tan desanimado, tan agotado, que ya no quiere vivir. Y Dios no le responde con otro espectáculo. No le manda un carro de fuego para rescatarlo. Envía a un ángel que le da pan y agua. Y le dice: come, porque el camino es demasiado largo para ti. ¿Te das cuenta? La solución de Dios para el agotamiento espiritual extremo, para la depresión profunda tras una gran obra, a menudo no es un sermón, no es una revelación nueva inmediata. Es comida, es descanso. Es cuidado físico básico, porque no puedes discernir la voz de Dios cuando tu cuerpo y tu alma están en modo de supervivencia extrema. Elías come, duerme, vuelve a comer,
Y entonces, con esa fuerza recuperada, emprende un viaje de 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios, el mismo monte Sinaí donde Dios se le apareció a Moisés. Elías va de regreso al origen, al lugar del pacto. Cuando estás perdido, Dios no siempre te empuja hacia adelante. A veces te lleva de vuelta a lo básico, a lo fundamental, al ¿qué hacías tú cuando empezamos? Y en el Horeb, en una cueva, viene el famoso encuentro. Pasa un viento fuerte que rompe las rocas, pero Dios no está en el viento. Pasa un terremoto, pero Dios no está en el terremoto. Pasa un fuego, pero Dios no está en el fuego. Y después del fuego, un susurro, un silbo pasible y delicado. Y ahí Elías sale, cubre su rostro y repite su queja. He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo he quedado yo, y también andan buscando mi vida para quitármela. Su discurso no ha cambiado mucho. Sigue viéndose como el único, el último, el mártir. Pero Dios no discute con él. No le dice, estás exagerando. Le da una nueva misión. Le dice que unja a Asael como rey de Aram, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su propio sucesor. Y luego le dice esto, que es clave. Y al que escape de la espada de Asael, lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Pero yo haré que queden 7,000 en Israel, todos cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, ni cuyas bocas lo besaron. En otras palabras, Elías no está solo. Hay 7,000 que no han cedido. Tu trabajo no ha sido en vano. Y ahora el ciclo de la violencia y la purificación continuará a través de otros. Tu etapa de confrontación pública directa está llegando a su fin. Aquí empieza la transición. Aquí empieza el proceso que años después culminará con ese carro de fuego. El problema que se presenta es este. ¿Cómo pasa un hombre de un estado de derrota y desesperación total, de sentirse el único fiel en la tierra, a ser candidato a ser llevado al cielo sin probar la muerte? ¿Cuál es el camino de la restauración? No es un camino de más poder, de más señales espectaculares. Es un camino de obediencia silenciosa, de preparar a otros, de transferir lo que tiene. Y ese es el núcleo de todo. Y justo aquí viene lo que casi todos ignoran. Elías obedece, pero solo hace una de las 3 cosas que Dios le mandó. Y esa desobediencia parcial nos revela algo enorme sobre su carácter y sobre el plan perfecto de Dios. Elías sale del Horeb. Tiene una lista de 3 tareas de Dios: ungir a Asael de Siria, ungir a Jehú de Israel y ungir a Eliseo como profeta en su lugar. ¿Y qué hace? Va directo al punto 3. Encuentra a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes, una señal de gran riqueza, y le echa su manto sobre los hombros. Es un llamado directo, sin palabras. Eliseo lo entiende al instante. Pide despedirse de su familia, sacrifica los bueyes, usa los aperos para hacer fuego, hace una comida para la gente y luego se va a seguir a Elías y a servirle. Fíjate en el orden. Eliseo no empieza predicando, empieza sirviendo. Es el siervo de Elías. Pero en las otras 2 tareas, Elías no unge a Asael, no unge a Jehú. Eso lo hará años después, casi al final de su ministerio, y de una forma indirecta. ¿Por qué? Aquí hay una interpretación fascinante. Pienso que después de la experiencia en el Horeb, después de haber estado tan quemado por la confrontación política y real con Acab y Jezabel, Elías se retrae. Su enfoque ya no es la corte, el poder político, es la formación, la transmisión. Se concentra en Eliseo. Prefiere invertir en una persona que pueda llevar la antorcha, que multiplicar sus propias batallas. Es comprensible, humano, pero también es incompleto. Dios le había dado un plan de 3 partes para un cambio generacional en toda la nación. Un juicio externo, Asael, una revolución interna, Jehú, y una continuidad profética, Eliseo. Elías se centra en lo que le resulta más natural, lo espiritual, lo discipular. Y Dios, en su gracia, lo permite. Pero la misión completa se va a cumplir, con o sin la participación plena de Elías. Esto es vital para nosotros. A veces, después de un fracaso, nos retiramos a nuestra zona de confort espiritual. Voy a discipular, voy a orar, pero no me metas en las batallas públicas, en los espacios de poder, en lo complicado. Y Dios es paciente, trabaja con nosotros donde estamos, pero su plan es más grande que nuestra comodidad. Y entonces empiezan años de ministerio juntos.
La Biblia no da muchos detalles, pero lo que hace son importantes. Pasan por Betel, por Jericó, por el Jordán. Son ciudades clave, llenas de historia y significado. Y en cada lugar hay hijos de los profetas, grupos de jóvenes que están siendo formados. Y estos jóvenes le dicen a Eliseo, una y otra vez, «¿Sabes que hoy el Señor se llevará a tu Señor?» Es como si todos lo supieran, menos Elías. O quizá Elías lo sabía en su espíritu. Y la reacción de Eliseo es contundente. Les dice, «Sí, lo sé, callad». No quiere hablar de ello, no quiere el chisme espiritual, no quiere que el evento le robe la presencia de la persona. Él quiere estar con Elías hasta el final. Llega el día. Elías le dice a Eliseo, «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Es una prueba, es como decir, «Hijo, el viaje se pone duro de aquí en adelante, puedes quedarte». Pero la respuesta de Eliseo es legendaria. «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Y suben a Betel. Allí, de nuevo, los hijos de los profetas sacan el tema. «¿Sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor?» Y de nuevo Eliseo, «Sí, lo sé, callad». Elías prueba de nuevo. «Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». Y de nuevo la respuesta firme. «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Llegan a Jericó, la misma escena. Los profetas jóvenes, la misma pregunta, la misma respuesta de Eliseo, «Callad». Tercera prueba de Elías. «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Y por tercera vez Eliseo jura no separarse de él. Aquí hay un principio enorme. Elías está siendo llevado a un lugar de separación, de transición, y en cada paso le da una salida honorable. Puedes quedarte, no tienes que venir. Esto se pondrá duro de aquí en adelante. Es la gracia del maestro que no fuerza al discípulo a pasar por algo para lo que no está preparado. Pero Eliseo insiste. Su deseo no es solo aprender de Elías, es experimentar con Elías. Quiere verlo todo. Quiere ser partícipe hasta el último segundo. Esta perseverancia, esta tenacidad de aferrarse al maestro a pesar de las dificultades, es lo que lo califica para recibir la doble porción. No es un deseo egoísta de poder, es un deseo de continuidad, de fidelidad. Es donde tú vayas, iré yo. Es el lenguaje de Ruth con Noemí. Es el lenguaje del alma completamente comprometida. Llegan al Jordán. 50 hombres, los hijos de los profetas, los observan desde lejos, a prudente distancia. Elías toma su manto, lo dobla y golpea las aguas. Y las aguas se dividen a uno y a otro lado, y pasan en seco. Es un eco claro del cruce del Mar Rojo con Moisés, del cruce del Jordán con Josué. Elías, al final de su ministerio, realiza una señal que lo conecta con los grandes libertadores de Israel. Está diciendo, sin palabras, «El Dios de Moisés y de Josué es mi Dios, y su poder no ha disminuido». Y pasan, están al otro lado, solos, y es en este momento de intimidad, de separación del bullicio y de los observadores curiosos, cuando Elías voltea y hace la pregunta que define el futuro. «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti». Es el momento de la herencia, el testamento espiritual. Y Eliseo, que ha rechazado quedarse 3 veces, no titubea. No pide riquezas, ni fama, ni un ministerio fácil. Pide esto: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Ahora, cuidado aquí. Muchos malinterpretan esto. No está pidiendo ser el doble de poderoso que Elías. En la cultura hebrea, la doble porción es la herencia del hijo primogénito. Cuando un padre moría, el primogénito recibía una porción doble de los bienes, como responsabilidad de liderar y mantener la familia. Eliseo no está diciendo, «Quiero hacer el doble de milagros que tú». Está diciendo, «Quiero ser reconocido como tu heredero espiritual legítimo, como tu hijo primogénito en lo espiritual. Quiero que el espíritu que está en ti, que te hizo ser quien eres, continúe en mí para que pueda llevar la responsabilidad de esta familia profética después de que tú te vayas». Es una petición de filiación, de sucesión del legado espiritual. Y la respuesta de Elías es reveladora. «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no». No es un no, es un depende. Depende de una condición. Si me vieres. No es solo ver el evento físico, es percibir, discernir, entender de dónde viene realmente el poder en ese momento.
es tener ojos para ver más allá del fenómeno. Elías le está diciendo, la unción no se transfiere automáticamente. La herencia no es un derecho por asistir. Se le da al que tiene la capacidad de ver, de entender de dónde viene realmente el poder. Si tienes ojos para ver el traslado, para captar la esencia de este momento, entonces serás capaz de recibir lo que pides. Si solo ves el espectáculo, te quedarás con las obras. Y entonces sucede. Mientras iban caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego que los separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. El carro y los caballos de fuego no son el medio de transporte, son la escolta, la guardia real de Dios. Son una manifestación de la gloria y el poder divino que viene a recoger a su siervo. El torbellino es el vehículo, y en ese instante Eliseo lo ve. Clama, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es un grito de reconocimiento. No dice, ¡qué espectáculo tan increíble! Dice, Padre mío, reafirma la relación filial. Y luego dice, carro de Israel y su gente de a caballo. Es una declaración profunda. Está diciendo que la verdadera defensa de Israel, su fuerza militar real, no son sus ejércitos, sino este profético. Este hombre, Elías, en su comunión con Dios, valía más que todos los carros y caballos del ejército. Era el escudo de la nación, y ahora se iba. Y Eliseo lo ve y lo proclama. Y luego, lo más importante, no se queda mirando al cielo boquiabierto, hace algo práctico. El manto de Elías ha caído, el símbolo de su autoridad, de su identidad profética está en el suelo. Eliseo lo toma, lo rasga en dos, quizá en señal de duelo, pero también tomando posesión. Luego vuelve al Jordán, se para en la orilla y hace la prueba. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? No dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aunque lo es. Dice el Dios de Elías. Está invocando la misma relación, la misma cercanía que Elías tuvo. Golpea las aguas con el manto y las aguas se dividen. A Dios de Elías responde. Los 50 profetas que observaban desde lejos lo ven y dicen, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. La transferencia se ha consumado. Eliseo vio y por lo tanto recibió. Pero detengámonos aquí y profundicemos, porque esto es solo la superficie. La verdadera razón por la que Dios se llevó a Elías de esta manera empieza a revelarse cuando miramos el contexto más amplio y los símbolos. Primero, el lugar, el cruce del Jordán. No es un lugar cualquiera, es el límite entre la tierra prometida y el desierto. Es el lugar donde Israel, bajo Josué, pasó de ser nómadas a conquistadores. Es un lugar de transición, de paso de una etapa a otra. Dios lleva a Elías a un lugar de paso para llevárselo. Simboliza que la muerte para el creyente es un cruce, una transición, no un final. Pero en el caso de Elías, lo hace de manera visible, dramática, para enseñar esa lección de manera inolvidable. Segundo, el testigo Eliseo. Dios no hace esto en privado, lo hace ante un testigo calificado, uno que ha sido preparado para verlo y entenderlo. Esto establece un principio bíblico. Las cosas más profundas de Dios a menudo se transmiten de persona a persona, de generación en generación, a través de una relación de discipulado fiel. No a través de multitudes, sino a través del uno a uno comprometido. Tercero, el método, el carro de fuego y el torbellino. El fuego, en toda la Biblia, es símbolo de la presencia purificadora de Dios, de su juicio, pero también de su aprobación, como en el sacrificio de Elías en el Carmelo. El carro de guerra representa la majestad y el poder soberano de Dios. Dios no envía a un ángel suave, envía su carro de guerra. ¿Por qué? Porque la partida de Elías no es una derrota, es una victoria. Es el general del ejército del Señor siendo escoltado a casa con todos los honores militares. Es una declaración. Este hombre peleó mis batallas, ahora viene a mi cuartel general. Para un mundo que veía la muerte como una sombra, Dios da una imagen de gloria y triunfo. Ahora, y esto es lo más crucial, Elías es el prototipo. Su traslado es una señal, una profecía viviente, un anticipo. En el judaísmo se esperaba que Elías volviera antes de la llegada del Mesías, Malaquías 4, 5, 6. Y de hecho vuelve, no en persona, sino en espíritu y poder, en Juan el Bautista, que vino con el espíritu y el poder de Elías.
Lucas 1:17. Y también aparece junto con Moisés en la transfiguración de Jesús, hablando con él acerca de su partida, su éxodo, que iba a cumplir en Jerusalén. Lucas 9:31. La palabra griega para partida es éxodos. La partida de Elías prefiguraba la partida de Jesús, su muerte, resurrección y ascensión. Pero hay una diferencia clave. Jesús ascendió por su propio poder, como Dios. Elías fue llevado por el poder de Dios. Pero el mensaje es el mismo. Para los que son de Dios, la muerte no es el final. Es una transición a la presencia gloriosa. Ahora, aplicado a nosotros, ¿por qué esta historia importa tanto? Porque nos muestra el corazón de Dios para con sus siervos fieles, aunque sean imperfectos, aunque pasen por depresiones, aunque no completen todo perfectamente. Elías no fue perfecto, fue temeroso, depresivo, tal vez selectivo en su obediencia, pero fue celoso por el Señor. Su corazón ardía por la honra de Dios, y Dios honra ese corazón. Su traslado es una declaración de gracia. Nos dice: yo no termino la historia con el fracaso de mi siervo bajo el enebro. Yo termino la historia con mi carro de fuego recogiéndolo. Tu historia no termina con tu peor momento, con tu huida, con tu deseo de rendirte. Si tu corazón es para Dios, Él tiene un final que trasciende tu imaginación. Y ahora vamos al meollo, al secreto que muchos pasan por alto. Elías no fue llevado por lo que hizo, fue llevado por lo que representaba. Y lo que representa es la clave para que tú puedas vivir una vida que trasciende lo ordinario. El clímax de esta historia no es el carro de fuego. El clímax es la pregunta de Elías a Eliseo y la respuesta: pide lo que quieras. Una doble porción de tu espíritu. Y la condición: si me vieres. Ahí está todo. El carro de fuego es la consecuencia, la manifestación visible de una realidad espiritual que ya se había estado gestando durante años. La verdadera razón por la que Dios llevó a Elías vivo al cielo es esta: para establecer de manera inconfundible el principio de la sucesión profética basada en la relación y la visión espiritual, no en el ritual o el título. Dios estaba cerrando un ciclo y abriendo otro. Elías representaba la ley en su aspecto más severo: el juicio, sequía, fuego, espada. Pero incluso la ley y los profetas apuntaban a algo mayor: la gracia. Elías necesitaba irse para que el enfoque pasara del hombre al espíritu que reposa sobre el hombre. Eliseo, su sucesor, haría milagros de vida, sanidad y provisión: sanar aguas, multiplicar aceite, resucitar a un niño, que son sombras de la gracia de Cristo. El traslado fue la forma dramática de Dios de decir: la obra no depende de un hombre indispensable, mi espíritu es transferible, mi poder no se retira de la tierra cuando un gran siervo se va, se transfiere al que está preparado para verlo y recibirlo. Por eso es tan crucial la condición de si me vieres. Dios no quiere admiradores del espectáculo, quiere herederos que vean la fuente, que cuando vean a un gran hombre o mujer de Dios, no vean solo a la persona, vean al Dios de esa persona, vean el espíritu que lo impulsa. Elías fue llevado para que nadie pudiera encontrar su tumba y hacerla un lugar de culto, para que no hubiera reliquias. Solo quedó el manto, un símbolo de la unción que puede ser tomado por cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio de seguirlo de cerca. Tu fe no debe estar puesta en un líder, por grande que sea. Debe estar puesta en el Dios de ese líder, cuyo espíritu está disponible para ti. Elías es el único personaje del Antiguo Testamento que no experimentó la muerte física y junto con Enoc forman un par que apunta directamente a la esperanza de la iglesia, el arrebatamiento. Su historia es un anticipo, una promesa en carne y hueso de que para el pueblo de Dios fiel, la muerte no es una certeza inevitable en el sentido de la separación final. Habrá una generación que no verá muerte, será transformada, llevada. La victoria de Cristo sobre la muerte es tan real que Dios la ilustró milenios antes con Elías. Así que el momento clave es ese instante en que Eliseo clama: Padre mío, y toma el manto. Ese es el clímax de la transferencia. El carro de fuego es la exclamación divina que lo hace posible.
Dios llevó a Elías porque necesitaba un símbolo eterno de que la fidelidad tiene una recompensa que va más allá de este mundo, y de que su obra continúa a través de aquellos que tienen ojos para ver la gloria que se va y fe para tomar el manto que queda. Resumamos lo que hemos caminado hoy. Empezamos con Elías en su punto más bajo, pidiendo morir bajo un enebro. Vimos la ternura de Dios dándole comida y descanso, luego llevándolo al Horeb para hablarle no en el terremoto, sino en el susurro apacible. Vimos la transición, la elección de Eliseo y los años de preparación. Vimos las 3 pruebas, la tenacidad de Eliseo, el cruce del Jordán, la petición de la doble porción y finalmente el evento espectacular, carro de fuego, caballos, torbellino. Pero aprendimos que el evento no es el mensaje está en los detalles que lo rodean, la relación maestro-discípulo, la condición de ver, la transferencia del manto, la continuidad del poder de Dios. La verdadera razón por la que Dios llevó a Elías vivo al cielo fue múltiple. 1. Para honrar una vida de celo por su nombre, a pesar de las fallas humanas. 2. Para demostrar visiblemente su victoria sobre la muerte y prefigurar la esperanza de la resurrección y el arrebatamiento. 3. Para establecer el principio de la sucesión espiritual por relación y visión espiritual, no por jerarquía. 4. Para dejar un símbolo potente de que los siervos de Dios son más poderosos que los ejércitos terrenales, como carro de Israel y su gente de a caballo. 5. Para conectar la ley, Elías, con la gracia, Eliseo y finalmente Cristo, en un mismo movimiento. Tu takeaway de hoy no debe ser quiero un carro de fuego, debe ser persevera como Eliseo, aun cuando tú, Elías, te dé salidas. Pide la herencia espiritual, la doble porción, la profundidad del espíritu, no solo los dones espectaculares. Desarrolla ojos para ver, más allá del fenómeno, para ver a Dios detrás de todo. Confía en que Dios tiene un final glorioso para tu historia, aunque pases por el desierto de la desesperación. Prepárate para tomar el manto que se te ha dejado e invocar al Dios de aquellos que te precedieron en la fe. Ahora, antes de que te vayas, quiero que cerremos esto no solo con información, sino con una conexión. Baja la cabeza conmigo, donde estés. Si puedes, cierra los ojos y vamos a hablar con el Dios de Elías, el Dios que ve más allá de nuestro fracaso y tiene un final de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti. Muchos de nosotros nos hemos sentido como Elías bajo el enebro, egostados, pensando que todo nuestro trabajo, nuestra pasión, nuestro celo no sirvió para nada, sintiendo que somos los únicos, que estamos solos en la batalla. Y en ese lugar, hoy recordamos que tú no viniste a Elías con reproche, viniste con pan, con agua, con descanso. Le diste fuerza para el camino que era demasiado largo para él. Señor, haz eso con cada persona que escucha esta oración. Provee lo que necesitan física, emocional y espiritualmente para seguir. Llévanos a nuestro Horeb, al lugar de encuentro contigo, y háblanos no en el ruido de nuestras circunstancias, sino en el susurro apacible de tu espíritu. Rompe la mentira de que estamos solos. Recuérdanos que hay 7000, que hay una familia de fe, que tú nunca nos abandonas. Dios, también oramos por los Eliseos, por aquellos que están siguiendo, aprendiendo, sirviendo. Danos la tenacidad de no soltarnos de ti, de no quedarnos atrás cuando el camino se pone difícil, poner nuestro deseo no en los resultados fáciles, sino en una doble porción de tu espíritu. Queremos ser herederos legítimos de la fe de aquellos que nos precedieron en la fe. Abre nuestros ojos espirituales, ayúdanos a ver tu gloria en medio de la transición, a ver tu propósito en medio del cambio, a ver tu poder disponible cuando un capítulo termina y otro empieza. Quitamos la mirada de los hombres y de las experiencias espectaculares y la fijamos en ti, el Dios de Elías, el Dios de todos los profetas, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos que sienten que un manto ha caído en su vida, una responsabilidad, un llamado, una unción que parece más grande que ellos, dales el valor de tomarlo, de volver a su Jordán, a su lugar de prueba y clamar: ¿dónde está el Señor, el Dios de mi Padre espiritual, de mi mentor, de mi antepasado en la fe? Y muéstrales que tú estás con ellos, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en ellos, que la obra continúa.
Y finalmente, Padre, nos aferramos a la esperanza que representa Elías, que la muerte no tiene la última palabra. ¿Te sentiste identificado con esa lucha interna de Elías? ¿Ese fuego por Dios que a veces choca con nuestra humanidad? Si hoy hablamos de un profeta que fue llevado al cielo, hay otro video que hice que habla del profeta que se sintió perdido en la tierra. Se llama ¿En qué momento me convertí en esto? La batalla silenciosa entre tu fe y tu ambición. Hablamos de esa tensión real de vivir en un mundo que premia la agresividad mientras intentas mantener una integridad que honre a Cristo. No es un video de consejos rápidos, es un viaje para sanar esa división en tu alma. El video está aquí en la pantalla y en la descripción. Te va a complementar perfecto con lo que acabamos de ver.